Hola a todos, mi nombre es Olga y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy les traigo un video con dos recetas saludables para desayuno o merienda. Si quieres saber de qué se trata, no te vayas y venimos después de la intro. Y pues aquí vamos a comenzar con nuestra primera receta. La primera receta van a ser pancakes de zanahoria. Es un desayuno súper fácil, muy nutritivo, en menos de 5 minutos. Así que vamos allá. Vamos a necesitar un tercio de taza de avena en hojuelas. Vamos a necesitar media taza de zanahorias crudas. Vamos a necesitar un tercio de taza de leche de almendra, aunque pueden usar la bebida vegetal que más les guste o pueden usar leche descremada. Y aquí tengo un huevo y una clara. Entonces lo vamos a poner todo aquí y vamos a ir paso a paso. Echamos la avena, un tercio de taza. Le ponemos la media taza de zanahorias crudas, el tercio de taza de leche de almendra. Yo estoy usando, al final les voy a mostrar todos los ingredientes que yo uso, y un huevo y una clara. Entonces, yo de edulcorante estoy usando este que es el eritritol, pero es a opción. Le pueden echar el edulcorante que quieran, puede ser stevia, puede ser el que ustedes usen, o no le pueden, si quieren no le pongan edulcorante, es a opción de ustedes. Yo le pongo una cucharada y por aquí también le pongo esencia de vainilla, extracto de vainilla. Yo le pongo bastante porque me gusta, igual que con la canela, para que le dé gusto. Y la canela. Entonces, la canela, la vainilla y el edulcorante es a gusto de ustedes. Ustedes escogen qué cantidad ponerlo. Esto lo vamos a batir por unos segundos. Le di un minuto para que la zanahoria se mezclara bien con los otros ingredientes, porque como está cruda. Ok, so ahora puse a calentar. Yo lo hago en la planchita, pero ustedes lo pueden hacer en un sartén antiadherente o en cualquier otro sartén que tengan en la casa. Usualmente yo le pongo un poquitico de aceite de coco o de oliva. Les voy a enseñar cómo yo lo hago. Y le paso la servilleta para quitar el exceso. Trato de regarla por toda la planchita. Y le quito el exceso de aceite con la servilleta. Antes, cuando estaba nueva, no le echaba, pero ya como ya tiene un tiempito, se va como dañando la parte del teflón, creo que se llama esto, para que no se pegue, y entonces ya ahora sí le pongo un poquitico. Entonces vamos a esperar a que se caliente un poquito y vamos a echar la mezcla. Bueno, una vez la plancha esté caliente, vamos a pasar a echar la mezcla. La van echando de poquito a poco. Si las quieren hacer más grandes, ya eso es a gusto de ustedes.
Si la van a hacer en un sartén, tienen que ir haciéndolas de una a una. O tal vez si el sartén es grande, las pueden hacer de dos en dos. Déjame echar un poquitico más por aquí para no hacer otra como extra. Ok, entonces ahora yo las dejo aquí en la planchita hasta que ellas empiecen a hacer como huequitos. Les voy a ir mostrando hasta que se cocinen bien. Y una vez que están, aquí está el truco, porque muchas personas que les he recomendado las pancakes me dicen que cuando las van a virar se les rompen y se les hacen todo un desastre. Es importante que las dejen hasta que estén bien cocinadas por un lado y después que se le empiezan a hacer como hoyitos en el medio es que se puede virar. So, ya les muestro. Una vez que se le empiezan a hacer los hoyitos así ya en el medio, eso es señal de que ya están. Y con mucho cuidado para que no se rompan, porque si se rompen no pasa nada, no las comemos rotas, pero mucho cuidado para que queden bonitas. A ver, déjame ver si intento con esta, que fue la primera que eché. Cuando son de zanahoria son como, cuando las hacemos así con vegetales, son como un poquitico más. Y ahí esa la toqué ya. La viramos. Vamos con la otra. No quiero que se me rompan. Esto es para el video, porque si no estuviera en video, ya las hubiera mirado ya como fuera. Pero bueno, vamos a tratar de que no se rompan. Hay personas que le gustan más blanditas y las dejan menos tiempo. Yo por lo general me gustan que queden bien cocinadas por los dos lados. Por eso le doy bastante tiempo por ambos lados. Estas de zanahoria en especial me gustan mucho porque se hinchan un poquito y quedan como más gorditas. Entonces aquí las dejo un minuto y medio hasta que se cocinen bien. Y listo. Ahora les voy a mostrar ya cuando estén listas cómo yo las decoro en el plato y cómo me las como y con qué me las como. Así que ya les muestro cuando estén listas. Bueno, y pues aquí ya están listas. Yo les di 2 vueltas por cada lado. Las tuve alrededor de unos 5 minutos para que se cocieran bien porque me gustan bien cocidas. No me gusta que queden como babositas ni flojitas. Entonces vamos a servirlas en el plato. Y les muestro que yo le pongo encima. Ok. So, básicamente la pueden adornar y decorar con la fruta que ustedes quieran. Yo estoy usando fresa. Aquí hay aproximadamente una taza de fresa. So, le pueden poner la taza entera o le pueden poner media taza, la cantidad que a ustedes les guste. Acuérdense que eso va a variar dependiendo el requerimiento de cada persona. Ok, pues aquí ya estaría listo. Y aquí está el pecado. Este es el sirope que yo le he hecho. Es sugar free. Tiene solamente 15 calorías. No es lo más saludable ni lo más sano del mundo. Pero yo aplico la regla del 80-20. Así que yo hago 80% saludable, súper nutritivo.
y en un 20% soy como un poquitico más flexible, así que le pongo una cucharadita de este sirope o cualquier sirope sugar free, la verdad. Y así quedaría nuestras pancakes de zanahoria. Estas pancakes les sirven para un desayuno, para una merienda, merienda de la tarde, un post-entreno. Así que aquí la tienen, pancakes de zanahoria. Espero que les haya gustado la receta. Ok, aquí vamos con la segunda y última receta. Esta receta va a ser también de pancakes, pero esta vez va a ser pancakes de cacao, de chocolate. Vamos a necesitar, les voy a enseñar los ingredientes, que en la receta anterior se me olvidó enseñarles cuáles son las marcas que yo compro. Tal vez les pueda ayudar a las personas que vivan aquí en Miami o en Estados Unidos, y a los que viven en otros países tienen ya una idea de qué pueden comprar. La avena que yo suelo consumir siempre es esta marca. Siempre compro la Old Fashion, es 100% avena integral. Los huevos realmente compro cualquiera, ya sean estos o sean los blancos, los que aparezcan son los que yo compro. Aquí en Estados Unidos tengo la posibilidad de comprar las claras de huevo líquida, pero si no las puedes encontrar en tu país, simplemente coges la clara de un huevo, y eso me da como tristeza porque la yema usualmente siempre se bota, pero bueno, si no tienes de otra. Esta es la leche de almendra que yo utilizo. Si no tienen leche de almendra, puede ser de cualquier otra bebida vegetal o puede ser leche descremada, leche normal descremada. Esto ya se los mostré. Estoy usando de edulcorante eritritol, la canela, y le pongo esencia de vainilla, extracto de vainilla. Y este es el cacao que compro. Este cacao lo compro en Walmart, es 100% cacao. Pero igual pueden comprar cualquier marca siempre y cuando sea 100% cacao. Entonces vamos allá, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Aquí le voy a echar una cucharada de cacao. Las medidas que yo le doy es en base a las tazas medidoras. Todo es con medida. Una cucharada de cacao es básicamente esto, que son 15 ml. Media taza de avenas en hojuelas. Un tercio de taza de leche. Si se dan cuenta, ahora estoy usando media taza de avena, no un tercio de taza como ahorita en la de la zanahoria, porque esta básicamente va a ser de avena y cacao nada más, no va a tener ningún vegetal ni una fruta extra. Y un huevo y una clara. Yo le pongo edulcorante, pero recuerde que es opción de usted. Si quiere le pone, si no, no le pone, no es obligado. Le pongo una cucharada. La canela, que me encanta el gusto que le da, siempre le pongo bastante. Y el extracto de vainilla. Y listo. Ahora lo mezclamos todo por un minuto aproximadamente. Yo siempre lo muevo así porque esto se queda a veces en el fondo. A ver, déjenme batir lo que está el cacao en el fondo. Ok. Le damos un minuto. Listo, ya la plancha la tengo precalentada y la tengo previamente engrasada. Entonces ahora hacemos el mismo procedimiento que con las de zanahoria. Vamos echando poquito a poco, haciéndola del tamaño que a ustedes les guste.
Y ahora las dejamos hasta que se le empiecen a hacer huequitos por encima, que se cocinen bien para que no se nos rompan. Ok, si ven que estas se hacen mucho más rápido, porque cuando tienen vegetales se demoran un poquitico más, pero cuando son así simple de avena con chocolate o algo así se hacen mucho más rápido. Ya como tienen huequitos, es mucho más fácil virarlas. Miren qué fácil se viran estas. Las van virando poco a poco para que no se rompan. Y las dejan un ratico por el otro lado para que se cocinen bien. Y listo, estas se hacen mucho más rápido. Vamos a dejarla un ratico para que se cocinen bien por el otro lado y ahora les muestro cuando las monten en el plato. Ok, las acomodamos bien. Yo las pongo todas para que queden así parejitas a la hora de echarle el topping. Yo le voy a poner una cucharada de mantequilla de maní como topping y le voy a poner una porción de fruta también. Un tips que les voy a dar, la mantequilla de maní, muchos ya lo deben de saber, pero bueno, yo consumo esta marca aquí. Y una cosa a fijarse cuando van a comprar mantequilla de maní es que en los ingredientes solamente contenga maní. Y si es de almendra, que solamente contenga almendra. Las mantequillas de frutos secos por lo general vienen cargadas de aditivos, de azúcar, vienen mezcladas la gran mayoría con aceite de palma y al final del día lo que te estás comiendo de frutos secos es una cosita así y todo lo demás es azúcar, aceite de palma y aditivos. Así que es súper importante este tipo de mantequillas. En general es súper importante leer los ingredientes de todos los alimentos, pero de las mantequillas de frutos secos, cerciorarse de que los ingredientes solamente tenga un ingrediente y en algunos casos algo de sal. Por ejemplo, esta contiene menos de 1% de sal, así que yo le pongo mantequilla de maní porque me encanta este topping. Yo lo hago a la vista, pero si usted no tiene como bien la medida, lo puede hacer con una cuchara de medir. Yo se la pongo ahí y después lo riego todo cuando ya me la voy a comer. Y en esta ocasión le voy a poner de opción blueberry, pero pueden usar igual la fruta que mejor les parezca a ustedes. Una porción pudiera ser media taza o una taza, dependiendo del requerimiento calórico de cada uno. Acuérdense que eso varía. Y ya estaría. Así, acomodarlo. A mí me gusta que el plato quede bonito a la vista para que me entre por los ojos. Y una cucharada del sirope sugar free. Si usted está en un plan de pérdida de grasa y tal, yo no les recomendaría, ya sí estaría perfecto, pero bueno, si quieres hacerlo un poquitico, digamos que más divertido para ti, le puedes echar una cucharadita de cualquier sirope sugar free. Acuérdense, mis amores, que el balance es lo más importante y si usted come 80% saludable, usted puede ser un poco flexible en el otro 20%, no hay que ser tan extremista. Pero bueno, cada cabeza es un mundo y cada quien. Si quiere comérselo con sirope sugar free, le pone una cucharada y listo. Si no, pues se lo come así y ya estaría. Yo le voy a poner una cucharadita. Es básicamente esto. Recuérdense que yo las medidas las hago como al ojo porque ya llevo mucho tiempo en esto, pero bueno, si usted quiere medirlo para estar más seguro, mucho mejor. Y así quedaría. Aquí tenemos las pancakes de cacao. Un desayuno, una merienda, merienda de la mañana, merienda de la tarde, como más le guste. Súper fácil y súper saludable. Nada, les mando un besote. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de video. Si quieren que les haga más recetas de snacks, si quieren que les comparta opciones de almuerzo, déjenme saber.
qué quieren ver de este tipo de contenido. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Apóyenme en Facebook como Olga del Barrio me encuentran. En Instagram me encuentran como Lifestyle by_Olgi. Y aquí en YouTube como Lifestyle by Olgi. Estamos tratando de subir video cada domingo. En Instagram comparto muchísima información, pero bueno, recuerda apoyarme en todas mis redes sociales. Si te gusta mi contenido, déjamelo saber siempre en los videos, en los likes. La mejor forma de ustedes de poder demostrarme que les gusta mi contenido es apoyándome a través de los comentarios, los likes, compartiendo los videos, y eso yo lo valoro muchísimo. Nada, les mando un besote y espero que este video les guste y nos vemos en un próximo video.